Mi nombre es Adriana Carvajal Sánchez y soy alumna del doctorado en educación. En esta ocasión realizaré la presentación sobre el tema la construcción epistemológica de las ciencias sociales referente al Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico. Cuando nosotros hablamos de la construcción de las ciencias podemos ver dos interpretaciones, una que es desde la filosofía de la tradición aristotélica y otra desde la filosofía de la tradición galileana. Para Aristóteles, la investigación científica de los fenómenos solo termina cuando se da una razón de su ocurrencia, es decir, cuando se los puede comprender. Mientras que para Galileo define a la explicación científica como aquella que se da en términos de leyes casuales y que pueden ser expresadas en términos matemáticos. Ahora bien, pues desde estas dos interpretaciones abordaremos el concepto de explicación desde diversos representantes. En primer lugar, encontramos a Augusto Comte, quien es considerado pues el primer representante del positivismo. En sus obras afirma que el verdadero conocimiento es el proporcionado por las ciencias y rechaza todo conocimiento que no proviene de los hechos, especialmente el formado por elaboraciones metafísicas. Para este autor, el espíritu positivo se apoya en el conocimiento de las ciencias, las cuales deben utilizar un mismo método, que es el método de las ciencias exactas, físico-matemáticas. Del mismo modo, manejó la ley de los 3 estadios, según la cual el desarrollo de la mente, el conocimiento, la historia del mundo, pasaba por el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Es importante mencionar que Comte fue el primero en utilizar el término sociología para referirse a la ciencia de la sociedad. Otro de los autores fue Carlos Marx. Él hace una distinción entre la realidad concreta y el pensamiento que se proyecta sobre esa realidad. Su filosofía materialista reconoce la primicia de lo real sobre la mente, sobre el pensamiento. Desde ese punto de partida afirma que lo concreto no es producto del pensamiento, sino que el objeto referido a la realidad que aparece en la mente es producto del pensamiento, que es la única manera de apropiarse de la realidad concreta. La dialéctica concibe al movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser. La realidad está sometida al devenir y la historia, es decir, quien no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto es incapaz de comprender la concepción del objeto. Y en tercer lugar, encontraremos a Durkheim, quien es el principal representante del paradigma positivista en las ciencias sociales. Él nos menciona que los hechos sociales deben explicarse por otros hechos sociales y afirma que podemos explicar un fenómeno social refiriéndolo a las condiciones concomitantes. La causalidad eficiente del medio social es la condición de existencia de la sociología científica. Es decir, los hechos sociales consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir que están denotadas de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. Explicar un fenómeno social es buscar una causa eficiente, es definir el fenómeno antecedente que lo produce de manera inevitable. Es decir, los hechos comprenden tanto la causa que lo produce como la función que cumple. El funcionalismo lo encontraremos con Malinowski, quien consideró que el análisis funcional de la cultura pues es parte del principio en el que todos los tipos de civilizaciones y cada costumbre, cada objeto material, cada creencia cumple una función importante.
pues esta tiene una manera de desempeñar y representar una parte indispensable en una totalidad orgánica. Él también nos señaló 4 aspectos diferentes: el papel desempeñado por una institución dentro de la cultura, la teoría de las necesidades, el concepto de problemas universales que tienen pues que ser solucionados por cualquier cultura, y su concepto de funcionalismo como un sistema interconectado. Para Malinowski no es solo el individuo el que depende del grupo, sino que también el grupo y sus miembros dependen del desarrollo del conjunto material. Hay una interacción entre cómo el individuo satisface sus necesidades en la sociedad y cómo la sociedad va evolucionando, dando satisfacción a todas esas necesidades. Eso provoca modificaciones de conducta dentro pues, del individuo. Las necesidades se satisfacen en un grupo como colaboración y es paralelo a los logros y a las teorías que se van poniendo en marcha para satisfacer esas necesidades. Malinowski no se centra en el individuo, sino en la institución, ya que se puede estudiar como hecho social y cómo funciona dicha institución. Desde otro punto de vista encontraremos a Karl Popper, quien aportó el racionalismo crítico y es la base principal de su filosofía. Para él consiste en hacer una crítica de las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Pues para Popper, las ciencias empíricas son sistemas de teorías. Las teorías, y a su vez, pues son enunciados universales. Pero estos enunciados no solo son pues conjeturas que él hace, el científico las hace sobre la realidad. Las teorías para Popper son sistemas deductivos, es decir, son conjuntos que relacionan diversas proposiciones, de tal modo que las proposiciones de orden inferior se derivan lógicamente de las de orden superior. Y para Popper, bueno, él propone volver al método científico deductivo con las características especiales que ya fueron señaladas, más la tarea de proponer soluciones a problemas concretos. Y por otro lado, pues tenemos a Lassfeld, que él manejó lo que es la explicación estadística y el factor de prueba, la cual básicamente es la unión de dos fenómenos, los cuales deben de ser fenómenos que tengan relación. Por ejemplo, a mayor educación, mayor salario. Por último, vamos a encontrar a Bourdieu con la explicación sociológica, la cual se basa con el comportamiento tales como ideologías, creencias y representaciones. Maneja que el hombre tiene un hábitus y que lo comparte con el espacio social, y comparte con capitales que lo enriquecen. Lo enriquecen en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y de esta forma podemos darnos cuenta de la importancia que tiene cada una de las aportaciones mencionadas para el desarrollo de postulados y teorías a lo largo de la historia. Gracias.